Bueno, con mi saludo, presidente, ruego que me descuente el tiempo en ausencia de la presentación. Considero que es muy importante, apreciados colegas, la discusión que aquí adelantamos. Presento mis saludos e informalismos para poder ahorrar tiempo por la brevedad que se nos ha concedido. Siguiente lámina para poder iniciar. Bien, he presentado una ponencia negativa, le explico a mis colegas del Congreso de la República, a los funcionarios del gobierno y sobre todo al país. Y lo he hecho en consideración básicamente de razones que ya expresé al momento de discutir la primera ponencia. Esto es, no solamente que no asistimos a un consenso como ha planteado el gobierno, sino que en mi opinión se está obrando inclusive en contra de varios clamores que conocimos en las recientes protestas y en las discusiones académicas que hemos adelantado de cara al país. El país necesita un pacto social, uno donde la gente pague impuestos porque siente que se le garantizan derechos, uno donde el que tenga más pague más conforme fue la promesa constitucional hoy nuevamente desmentida, y uno donde el Estado llegue a atender a las capas más vulnerables, menos protegidas de la sociedad, con servicios y no con escuadrón móvil antidisturbios. Voy a intentar demostrar en este breve tiempo de que disponemos que la reforma recarga de impuestos a la clase media, afecta a los micro, pequeños y medianos empresarios. Quiero demostrar que tiene un sesgo antitrabajadores, que entre otras cosas ha hecho parte del ideario de Alberto Carrasquilla, recientemente ungido integrante de la Junta Directiva del Banco de la República como premio a su obra lesionadora de los intereses de los trabajadores. Quiero demostrar algo más grave, y es que esta reforma presiona al alza el grave problema del desempleo. Opino que se carga a los pobres en la medida en que se va a obligar al próximo gobierno, señor presidente y apreciados colegas, a reducir la inversión pública. No hay que leer, perdón ustedes, no hay que leer con una gran lupa para establecerlo. El plan de austeridad amenaza literalmente con la posibilidad de reducir el monto de las transferencias hacia las víctimas y desmovilizados del conflicto, hacia niñas y niños en situación especial, hacia los pobres MIPYMES, hacia el sector agropecuario, industrial, exportador, entre otras. Este plan de austeridad, en términos presupuestales para el 2022, plantea reducir las apropiaciones destinadas a sectores como ciencia, agricultura, vivienda, deporte, ambiente, comercio y paz, mientras que el presupuesto de guerra y de policía se incrementa en 2.8 billones de pesos, es decir, se trata de una austeridad selectiva y conveniente. Esta reforma plantea un aumento del presupuesto de esta vigencia por 10.9 billones de pesos y no hemos podido obtener claridad sobre el origen de estos recursos. Y agrego, ya en marzo de este año, Carrasquilla había aumentado el presupuesto por 18 billones y no tenemos aún claridad sobre la procedencia y destino de esos recursos. Quiero dejarlo dicho al oído del ministro de Hacienda. Estoy muy interesado en que el gobierno lo explique, no a puerta cerrada y en conciliábulos. Las reformas tributarias y presupuestal deben ser discutidas de cara al país. Invito a la academia, a la opinión informada y en general a los ciudadanos a estar muy atentos a esta cifra que estoy presentando. Espero que no ocurra lo que en anteriores discusiones donde hace mutis por el foro tanto el gobierno como los ponentes del oficialismo. Quiero hacer una pregunta. ¿Dónde está la plata que el gobierno recibió recientemente? 14,2 billones por la venta de la participación accionaria de la Nación en ISA y los derechos especiales de giro por 10.7 billones. No basta ya con la explicación de que una parte de ello fue a parar al Banco de la República. Quiero preguntarle desde esta tribuna, señor ministro, ¿dónde están los dólares? Que habrá ocasión de discutir lo que son los derechos especiales de giro. De explicarle al país que no se trata de un crédito,
de preguntar y obtener respuesta acerca del destino efectivo de esos dólares. Ya tendremos ocasión seguramente de volver, señor ministro, sobre la base de sus respuestas. Y dejar dicho, estos recursos pueden subsidiar un verdadero programa público de empleo que cree 1 millón de puestos de trabajo. Bien, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. La 3, por favor. Quiero demostrar que, muy a pesar de que se plantea un incremento del impuesto de renta del 33 al 35%, y se ha dicho que para corregir la regresividad del proyecto se amplía el umbral del llamado régimen simple para beneficiar, según los propósitos, a los sectores más pequeños del empresariado. Según información que he recibido y que estoy exponiendo en la gráfica que ustedes ven, aún en lo que reporta la DIAN, porque este cuadro corresponde a un derecho de petición que dirigía la DIAN, solamente han resultado beneficiados por este tipo de declaración 5.806 empresas micro y 504 empresas pequeñas, es decir, algo más de 6.300 empresas recientemente, según la última información de la DIAN, para el año 2019, habían sido beneficiarias de este tipo de tratamiento. Entre tanto, y es lo que de fondo quiero sustentar nuevamente, para los sectores ultra ricos del país se les da un tratamiento distinto. Sobre este tema hubo polémica cuando presenté mi primera ponencia y no quiero eludirla. Con deferencia y con respeto, uno de los ponentes del oficialismo gubernamental replicó que mis cuentas estaban equivocadas por cuanto la tributación efectiva, la tasa efectiva de tributación no serían las que yo estaba presentando, para sustentar lo siguiente. Siempre que se plantea este incremento de la renta, de la impuesto de renta corporativa, pero se mantengan, se conserven los regímenes especiales para empresas holding, para economía naranja, para zonas económicas especiales de exportación, para zonas francas, en fin, las exenciones, las deducciones, y además se conserva el régimen de los contratos de estabilidad jurídica, por los cuales Odebrecht, dicho sea de paso, pagó más de 3.000 millones de dólares. Siempre que se conserve, perdón, de pesos, siempre que se conserven ese tipo de gabelas, esos sectores quedarán beneficiados de manera distinta que el resto de los empresarios. Ya había yo sustentado en su oportunidad que empresarios hay de muchos tipos, desde luego. Los hay unos que producen riqueza, que procuran mover el trabajo nacional, entre otras cosas, de manera intensiva, como la micro, pequeña y mediana empresa, y los hay otros que son verdaderos depredadores de los anteriores. El rentismo, el capital financiero parasitario lo es. Esos sectores en particular conservan esos regímenes que explican grandes pérdidas del erario público, grandes costos fiscales, grandes gastos fiscales a cargo del Estado, que no son removidos con esta reforma, de modo que esta reforma particularmente va a explicar el grueso de sus recaudos en la imposición a sectores reales de la economía, preferentemente sectores medios y pequeños. Estoy presentando, apreciados colegas, el cuadro comparativo con base en información de la DIAN que explica que los tales, digamos, amparos que se pretende dar a la micro y pequeña empresa lo son de manera casi insignificante, lo que sustenta mi afirmación según la cual los medianos y pequeños empresarios, especialmente las clases medias, serán los depositarios de estos esfuerzos fiscales. De 2.540.953 micropymes, tan solo 5.806 microempresas y 504 empresas pequeñas tributarían bajo ese régimen. Es decir, no todas las MIPYMES están bajo el régimen, pero sí todas las grandes empresas gozan de beneficios tributarios y regímenes especiales, con lo cual esta reforma profundiza en la inequidad y la regresividad
del sistema tributario colombiano. Continuemos con la cuarta diapositiva, por favor. Y sustento entonces, también con documentos a la mano, permítame, la regresividad en términos de la afectación de los trabajadores. Primero, voy a volver sobre una idea que sustenté en mi primera ponencia. Es un contrasentido que el proyecto plantee la inclusión de subsidios, la austeridad como centro de una buena parte del esfuerzo fiscal, explicada esa austeridad básicamente en la disminución del gasto social. Y antes de eso, para darle curso a la lámina que tengo allí presentada, el proyecto plantea la inclusión de subsidios a las cooperativas de trabajo asociado, muy a pesar de que estas cooperativas se han convertido en una modalidad mediante la cual se vulneran derechos laborales de los trabajadores y se debilitan a las organizaciones sindicales. En los últimos años, esta figura ha redundado en la evasión del Código Sustantivo del Trabajo, en la seguridad social, y de los aportes parafiscales. Pedimos que este tipo de amparos y beneficios sean para empleadores directos, tipo micropymes, sin ningún tipo de intermediación y menos de aquellas que resultan más onerosas para los derechos de los trabajadores y los intereses del país. Bien, vuelvo sobre el tema de la austeridad. Bueno, antes de eso, la lámina está ilustrando un derecho de petición que me contesta la función pública, donde anticipa que buena parte del ahorro de los 1.9 billones de pesos que se esperan conseguir por concepto de austeridad están depositados en la esperanza de una reforma que permita, dice el correspondiente artículo, ahorrarse por concepto de burocracia. Y le aclaro al país, es verdad que se eliminó las facultades extraordinarias al respecto, pero quien lea los artículos correspondientes a la austeridad encontrará explícitamente los planes de ahorro por cuenta de gastos de personal que me fueron explicados además mediante oficio por parte de la función pública en los términos que ahí estoy exhibiendo y sobre lo cual por razones de tiempo no quiero detenerme. 1.9 billones de pesos no se ahorra el Estado colombiano sobre la base de dejar de comprar lapiceros o de pagar viáticos o de algunos tiquetes, no. La cuota mayor, muy probablemente, de cara a los próximos gobiernos, corra por cuenta de estos asuntos laborales que estoy aquí mencionando. Y finalmente, sobre el tema de la austeridad, ya lo he dicho en otras oportunidades. Cuando tenemos la iniciativa privada virtualmente paralizada, un plan de reducción de la inversión pública, cuya cuota mayor provendrá del recorte de gastos de servicios de personal y contratista, anuncia el agravamiento de la crisis por razones que resultan prácticamente obvias y sobre las cuales no me pienso detener como sí lo hice en la primera presentación de la ponencia. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Sobre el tema de la reforma estructural. He sustentado que en Colombia en estos momentos, muy a pesar de que tenemos recomendaciones, muchas, que hablan de una reforma estructural orientada básicamente a eliminar los beneficios tributarios, no se toma esta determinación sencillamente por no incomodar a los ultra ricos del país. La ponencia abunda en cifras. Básteme con decir, una reforma debería aplicarse en estos momentos a dos o tres cosas principales. Uno, corregir los graves problemas de inequidad que tiene Colombia, la sociedad colombiana, y que se expresa en la estructura tributaria del país. Y segundo, aumentar el recaudo para atender los ingentes desafíos que tiene el gobierno, el Estado y la sociedad colombiana. A pesar de lo uno y lo otro, reitero, el Gini en Colombia, antes y después de impuestos, sigue siendo virtualmente el mismo. Lo tenemos en punto 48. Para la OCDE, a diferencia de Colombia, después de impuestos se modifica de manera importante, se pasa del punto 42
al punto 32. Según el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, el caso colombiano es atípico y lo es mucho más dentro de los países de la OCDE. El sistema tributario está plenamente establecido, favorece la parte alta del ingreso al no modificar esa concentración que propicia el mercado, que en Colombia es altísima. En materia de concentración patrimonial, lo hemos explicado varias veces con documentos a la mano, particularmente los remito a Luis Jorge Garay y a Spitia. De cerca de 500.000 empresas que se presentan en el estudio de Luis Jorge Garay, 500 concentran el 81% del patrimonio total nacional. 500 de 500.000. Decía yo, bastante ha sido estudiado el caso colombiano en materia de concentración de la tierra, donde el 1% de las unidades de producción mayores concentran el 81% del área. Pues bien, en materia patrimonial no es mucho más grave, porque en este caso es el 1 por 1000 el que concentra ese 81%. Y desde luego, solamente se explica en materia de la creación de una élite de súper ricos, como los ha denominado la literatura económica colombiana, cuyos beneficios se conservan en esta reforma tributaria, lo cual explica que de nuevo, después de esta reforma aprobada por el Congreso, el Gini seguirá siendo invariable, echando por la borda uno de los instrumentos principales de redistribución de la riqueza, tal cual ocurre en la mayoría de los países. Estoy presentando una serie de beneficios tributarios que no voy a leer por razones de tiempo, pero en relación con los cuales bastaba con que este Congreso de la República y el gobierno presentara suficiente voluntad para corregir largos años de pérdida de recursos del Estado en beneficio de aquellos localizados y privilegiadísimos sectores económicos. Y finalmente, quisiera aplicarme algunos minutos al programa público de empleo, si me lo permites. Hoy por hoy, una reforma tributaria debería ser un esfuerzo enorme para un programa público de empleo. He reivindicado en este Congreso de la República las transferencias. Más aún, hemos señalado que las exiguas que hoy se entregan a la sociedad colombiana, mal focalizadas además, porque esto ha habido estudios muy serios que así lo documentan, insuficientes desde luego para las familias más empobrecidas antes de la crisis, aún peor después, deben ser corregidas mediante una renta básica para la población. Pero en estos momentos la reactivación no pasa solamente sobre darle transferencias a los hogares y a las personas necesitadas. Mucho más importante para la sociedad en estos momentos sería cometer un programa de empleo, no de empleos públicos, sino un programa público de empleo. Al respecto, pues digamos que las disposiciones de gasto no resuelven la situación de crisis. El ingreso solidario planteado y la extensión del PAEF son tremendamente insuficientes y nos pueden instalar en la denominada trampa de pobreza en Colombia. Esta reforma, tal como lo ha hecho, por ejemplo, Argentina, normalmente en estos espacios y por razones, si se quiere, de facilidad, he estado invocando mucho lo que está haciendo los Estados Unidos en materia de empleo, en sus diversas líneas de agenciar desde el Estado la promoción del empleo. Pero invito a la sociedad y sinceramente invito al gobierno, y no solamente al ministro de Hacienda y al Congreso de la República, a que estudiemos experiencias como la reciente Argentina, mediante el programa de jefas y jefes de hogar. El impacto tan importante que ha tenido, la posibilidad de que desde el Estado se garantice la reactivación de la demanda, no solo a través de transferencias y de subsidios, que me parece mucho más ineficaz, aunque necesario, que la redistribución a través de la generación de riqueza a partir del trabajo. Hemos discutido, y lo dejo dicho porque habrá ocasión de hacer ponencia, Dos minutos para concluir, senador Arias. Gracias. La posibilidad de construir 1 millón de empleos dirigidos a remunerar actividades que el mercado no considera como trabajo ordinario dentro del eje ordinario de las empresas, mayoritariamente dirigido a jóvenes y mujeres. Este tema me es muy caro.
Vengo de un paro en la ciudad de Cali de acompañarlo. Los más afectados por la pandemia por segmentos son los jóvenes y entre los jóvenes los más empobrecidos, con unas características. Jóvenes pobres sin escolaridad y mucho más grave si se trata de mujeres y del sector rural. Para esos jóvenes congresistas no hay un programa cierto de empleo en las claves que tiene el gobierno actual. Solamente mediante la posibilidad de mitigarlo, una acción directa del Estado con los entes territoriales para contratar nuevos programas de empleo, podremos pensar en mitigarlos e incorporarlos y vincularlos a la creación de riqueza y a un aporte serio al país. Podríamos financiar, dejo dicho esto, esos programas, entre otros, con los obtenidos por los derechos especiales de giro, sobre los cuales, insisto, el ministro quisiera una explicación pública, que no a puerta cerrada, a un escaso número de congresistas, y la venta de ISA, que ya se produjo y que está lacerando los intereses nacionales por cuanto se obtuvo mediante deuda de Ecopetrol y sobre la base de que se van a vender acciones. Es decir, lo que hizo Colombia fue hacer deuda externa para Ecopetrol y privatizar para hacerle al Estado colombiano y a este gobierno los recursos que serán invertidos básicamente durante estos años, mientras a los próximos gobiernos se les deja la olla raspada y la factura de una menor inversión social por cuenta de la austeridad impuesta por el Fondo Monetario Internacional, tal como lo denuncié hace algunos años en este mismo recinto. Muchas gracias, señor presidente.